Biografía del autor. Nació en Rojas, Argentina, el 24 de junio de 1911. Escritor, físico y ensayista y pintor. Uno de 11 hermanos, en 1917 comenzó a estudiar en la escuela primaria. Y su pueblo. Sus padres inmigrantes de Italia, Francesco Sabato y Giovanna Ferrari. En 1924 inició sus estudios en la secundaria del Colegio Nacional de La Plata y en 1929 ingresó a la Facultad de Ciencia en la Universidad de La Plata. Durante la universidad se incorporó a un grupo comunista que más tarde fue el secretario de esta, y así con esto conoció a su futura esposa, llamada Matilde Kuzminski. En 1936 realizó su doctorado en matemática y física. En 1938 nace su hijo llamado Jorge. Este fue trasladado al Instituto Tecnológico en Massachusetts. En 1939, él abandonó París antes de la Segunda Guerra Mundial y se fue a Buenos Aires. En 1943, Ernesto abandona la ciencia para dedicarse a la literatura y pintura, donde escribe el ensayo Uno y el Universo. La Sociedad Argentina le otorga el premio de honor. Nace su segundo hijo, quien más tarde sería director de cine. En 1948, la editorial Sur publica El Túnel, lo que se decía que era original y fisiológica. En 1956, por hechos políticos en Argentina, crea dos obras, El otro rostro del periodismo y La tortura y libertad de prensa. En 1958 es director de Relaciones Culturales y Exteriores. Sobre héroes y tumbas es considerada la mejor novela de 1964, y ahí muere su madre. Con la novela Abandon de Exterminador se le da un premio a los dos escritores argentinos. Finalmente fue distinguido en Francia como comandante del Logro de Honor y muere en Santos Lugares, Argentina, en el 2011. Datos interesantes del autor. 1. Ganó el Premio Mundial del Libro. 2. Nació después de que muriera su hermano, lo cual le pone el mismo nombre. 3. El túnel causó tanto furor que fue pedida en diferentes idiomas. 5. El túnel es llevado al cine. 6. Él decide abandonar la ciencia porque cree que iba a llevar al mundo hacia el desastre. 7. En 1978 le otorgan la Gran Cruz del Mérito Civil. Contexto histórico. 4 de junio de 1943, Juan Domingo Perón sube al poder en Argentina por un golpe de Estado. 2. Gracias a Perón se reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer. 3. Se vivía en Argentina y en Europa una crisis política y social. 4. Se estaba por radicar la Segunda Guerra Mundial. 5. En 1946 fue la última votación de solo hombres, porque al año siguiente la votación era universal hasta el día de hoy. 6. Asesinato de Gandhi. El 30 de enero de 1948, el líder espiritual de la India, Mahatma, era asesinado de un tiro por Vinayak, un joven extremista hindú. 7. Argentina fue un siglo de una gran inestabilidad política, ya que pasó el radicalismo y un periodo conservador para cambiar al peronismo. Podemos dejar en claro que en Argentina fue un periodo de mucha violencia. Género literario. El género literario corresponde a la narrativa. El subgénero de la novela y el tipo de novela es un drama o novela sobre el abismo. Suele considerarse como literatura psicológica existencial, cuyo problema esencial es En otras interpretaciones se le considera además novela policial. Trata de la ejecución del crimen. No se considera en ningún momento novela de misterio, porque de antemano sabemos que el asesinato, lo maravilloso, son muchísimas interpretaciones que ofrece como cualquier obra de arte. Forma de narración. La forma de narración es una narración que se vale de los flashbacks, donde el final no es necesariamente lo que queremos saber, puesto que lo sabemos el asesinato de María por parte de Castel, sino lo que pasó antes. De esta forma se equivale al tradicional boceto de narración Asimismo, en algunas partes alternas con diálogo entre personajes.
es narrada en primera persona como si fuese el pintor Juan Pablo Castel que estuviese relatando la novela. Juan Pablo Castel es un pintor quien, estando en la cárcel por el asesinato que cometió contra María Iribarne, recuerda todos los momentos que lo llevaron a hacerlo. La historia comienza cuando en una exposición de pintura, Juan Pablo Castel presenta su cuadro y se da cuenta que uno de los observadores, una bella joven, es la que más contempla su pintura. Castel se ve que entre la pintura de él y la bella joven hay una extraña relación, por lo cual decide acercársele, pero ella se pierde entre las numerosas personas que hay en la exposición. Castel, desde el primer día que vio a la joven, nace la ansiedad de volver a verla y no descansó hasta encontrarla. Un día que él iba por la calle se encontró y empezó a perseguirla, hasta que llegó a un edificio llamado la Compañía T. Ella se dio cuenta que porque Castel le había hecho una pregunta sobre el nombre del edificio. Ella le respondió sin darse cuenta de quién era este señor. Después de responderle la pregunta, se sonrojó un poco, a lo cual Castel empieza a interrogarla sobre la pintura y sobre lo que recordaba. Cuando Castel le pregunta sobre la pintura que él había creado, ella estaba a punto de llorar, a lo cual Castel siente un poco de pena y se despide de la joven, quien lo sigue y le pide que no se vaya. Tienen un diálogo y ella se vuelve a asustar y sale corriendo. Ahora la perseguía Castel, quien le pareció inútil seguirla y la dejó ir pensando que la podría seguir viendo en la oficina. Pero después, al cabo de un rato, dudó de que trabajase en esa empresa. La estuvo esperando todo el día a la salida del edificio, pero no logró encontrarla. Al día siguiente, Castel madrugó a la misma empresa a esperarla. Luego logró encontrarla y la llevó a la plaza de San Martín a hablar o resolver la situación sobre aquella pintura. Juan Pablo Castel, conociendo a María, logra conquistarla y ser el amante de ella. Con ella vive el amor, pero cuando ella empieza a negarse y a irse en la estancia, Castel empieza a sacar muchas conclusiones de celos contra ella. En una de las ausencias de ella, él va hasta su casa a buscar noticias de la mujer que lo tiene obsesionado. De ahí se encuentra con un caballero de cierta edad, alto, flaco, de ojos muy abiertos e inmóviles y turbios. Es ciego. Este caballero recibe a Juan Pablo muy cortésmente, preguntándolo si es Castel. Ante su respuesta afirmativa, el ciego le revela que su apellido es Allende y que es el esposo de María. Le cuenta que María usa siempre su apellido de soltera. Enseguida el ciego le entrega una carta que María ha dejado para el pintor y que lógicamente Allende no ha podido leer, ignorando su contenido. El golpe que esta revelación produce en el espíritu y la mente del artista es enorme. Piensa en el suicidio y luego se revela ante la incertidumbre de que el ciego y su esposa se están burlando de él. Otro día, la entrevista a los amantes en el estudio del pintor se desarrolla en un ambiente de máxima violencia, insultos, recriminaciones. Pero de pronto Juan Pablo se arrepiente y llora, se humilla y se lanza recriminaciones, pidiéndole a María que le perdone, pero las relaciones entre los dos ya no son las mismas. Desde el momento que el pintor sabe que su amante está casada con un inválido, en una de sus discusiones él le grita: «¡Engañas a un ciego!». La convicción de que María ha sido de muchos hombres persigue enfermizamente a Juan Pablo, quien en un arranque de celos se lo grita al marido ciego. En una de las escapadas a la estancia, María invita a Juan Pablo a que vaya él también al lugar. Hunter los recibe con ironía y amabilidad, en compañía de una mujer de la familia llamada Mimi Allende. María tardó mucho en salir, pues el pintor Juan Pablo Castel le tocó comer en la mesa con aquellos sujetos que no hacían de hablar de novelas rusas, policíacas, etc. Esto incomodó mucho a Castel, quien disimuló su aburrimiento y su... Durante el momento de los días de permanencia en la finca, el pintor y María se alejan hasta la orilla del mar. Ella entonces revela varias etapas de su pasado, no muy limpio, y entonces el pintor siente inmensos deseos de matarla, para luego arrojarla al mar. Esto lo piensa mientras María le cuenta su pasado, el cual Castel no le puso mucha atención. Juan Pablo Castel decide regresar inmediatamente a la ciudad y allí en Buenos Aires, a solas con sus pensamientos, queda en una terrible crisis psicológica. Parece un loco. Empieza a cometer actos impuros, como emborracharse hasta quedar tendido en una de las calles. Asistía a bares, se relacionaba con las prostitutas. Al estar con una de ellas, una de sus expresiones se parecía a la de María.
Cuando sucedió esto, Castel se enfureció y echó a patada a esta prostituta con cierta cantidad de dinero. Castel luego llama a María presionándola para que viniera rápido con la advertencia de que si no venía inmediatamente se suicidaría. María aceptó y quedaron de encontrarse en uno de los parques a los que ellos frecuentaban en su amorío a las 5 de la tarde. Castel estuvo esperándola media hora antes de la cita, hasta las 6 de la tarde, pero ella no fue y le incumplió. Juan Pablo Castel entonces decide regresar en mitad de la noche a la estancia, creyendo que María está en brazos de Hunter. Castel se esconde en un lugar del parque para ver salir a María con Hunter, y así fue. Los vio en el parque juntos, pero luego se tuvieron que entrar porque estaba comenzando un terrible vendaval. Juan Pablo regresó a la ciudad inmediatamente. Fue a la casa de Allende a enterarlo de todo, lo que había hecho María diciéndole que lo había engañado con él y con Hunter. Eso provocó tanta tristeza con Allende que empezó a perseguir a Castel, pero él logró escapar. Allende al cabo de un tiempo se suicidó. Castel luego fue a la comisaría y se entregó confesando todo lo que había hecho. Y ahora está encerrado en la cárcel, arrepentido, reflexionando y pagando todo lo que hizo. Juan Pablo Castel, protagonista y narrador de la historia, solidario e incomprendido. Cree encontrar en María la comprensión y el amor que no ha tenido, por ser esta la única persona que ha entendido su pintura. Su obsesión por María es llevada al límite y la mata creyéndose engañado. Psicológicamente es un personaje muy intenso, con una habilidad mental muy amplia. Se cuestiona y cuestiona al lector sobre la existencia humana. Habla sobre la vanidad, sobre la caridad y también menciona que todos, incluso él, tienen la manía de justificar todo lo que le pasa. María Iribarne. Personaje principal. Mujer manipuladora. Le gusta engañar a los hombres. Es una señora bella físicamente que durante la historia aparenta ser misteriosa y deja mucha incógnita. Está casada con un hombre ciego y al parecer es la amante de Hunter. Fue la persona que causó una gran obsesión con el pintor Juan Pablo Castel, la cual lo llevó a su muerte. Ella. Allende. Esposo de la señora Iribarne, un hombre ciego e ingenuo que estaba confiado del amor de su esposa, lo cual lo engañaba con su primo Hunter y con Juan Pablo Castel. Este hombre se suicidó luego de la muerte de María y de enterarse lo que le había hecho la mujer que amaba. Hunter, hombre superficial y mujeriego, primo de Allende y el encargado de una finca de la familia en la estancia. Él es amante de María. Mimi, mujer delgada, muy pedante y de origen francés, hermana de Hunter y prima de Allende. Vocabulario. 1. Sórdido. El significado de esto es algo miserable, impúdico o obsceno. La frase en donde sale esta es que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. 2. Frivolidad. El significado de esto es algo insustancial o ligero, puede asociarse a la estupidez o una forma de inconsciencia. La frase que sale esto dice: todo esto, sin embargo, me pareció una especie de frivolidad y lo deseché. 3. Estratificación. Hace referencia a la noción de estratos o niveles para diferentes órdenes y circunstancias de la vida. La frase donde sale esto dice: sobre todo cuando la causa de esta estratificación es de elegir de alguna característica de minoría. Me equivoqué, Cadet. 5. Prodigioso. El significado de esto es único, y la frase donde sale esto, la mejor introducción al mundo prodigioso de Sabato. En nuestra opinión, nos parece un libro muy trágico, ya que de pasar de un romance a un asesinato es algo realmente doloroso. Este libro deja mucho de qué hablar. Por una parte, María nunca tuvo que haberle sido infiel a su esposo y no haberle dicho nada a Juan Pablo Castel, el cual estaba obsesionada con ella.
Nosotras, personalmente, por más celos que hubiéramos tenido, no hubiéramos llegado al extremo de matarla porque me parece una muerte muy cruel y no es digno para ninguna persona. Es un libro muy fácil de entender y fácil de meterse en la trama. Aunque sea un libro que presente varios detalles, se puede entender con facilidad y poder llegar al punto donde se puede saber el final.